un poquito late, estamos tarde hoy, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Tengo a Nicole James, una queridísima amiga, una mujer, una joven fajadora de esta ciudad de San Pedro de Macorís. Ella se ha dedicado a los estudios profesionales que tengan que ver con la educación y es coach y trabaja también liderazgo y tiene muchísimas opciones que pueden ayudar a las personas. He querido invitarla porque estamos aperturando una nueva modalidad de podcast en San Pedro de Macorís, específicamente aquí en Extremo Premium para todo el mundo, y lo vamos a compartir hoy con Extremo Channel también, a los fines de que más cobertura podamos tener. Nicole se encuentra por aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito hoy de la educación virtual versus la educación en la casa. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, bien, Pérez, buenos días. ¿Cómo anda el mundo de los asuntos virtuales? Bueno, el mundo anda de cabeza, Pérez, y no es para menos por la situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Esta crisis sanitaria ha traído como secuelas también crisis económica, crisis en el sector educativo, crisis en algunas familias, crisis familiares. Entonces, el sector educativo no está exento de todo lo que está pasando. Y como bien decías, el sector de la educación virtual versus la educación en casa, que se le conoce en inglés como homeschooling, son dos opciones que son muy similares. Los papás que no tienen el conocimiento tienden a confundirlas y realmente pues son opciones que cada una tiene sus particularidades, sus ventajas y sus desventajas. Entonces, bueno, aprovechemos y vamos a compartir un poquito con tu teleaudiencia. Y es que la educación virtual, como su nombre lo dice, se da a través de medios digitales. Esta puede ser dirigida por el centro educativo, puede ser ya programada por un programa externo que la familia decida comprar, pero entonces el homeschooling o la escuela en casa es cuando no hay un centro educativo necesariamente de por medio, sino que los padres deciden adoptar un currículum por ellos mismos y desarrollar el currículum ellos con sus hijos. Y esos programas están avalados de manera internacional. Si le damos una connotación dominicana, en nuestro país estamos en pañales en el tema de homeschooling, a pesar de que hay muchas familias que han optado por esta modalidad desde hace ya varios años con empresas internacionales, pero no tenemos actualmente un aval que certifique a los alumnos de homeschooling dominicanos, sino que funcionan con empresas externas, con colegios externos de otros países. ¿Cuál es la diferencia entre una compañía internacional y una compañía nacional para ese tipo de educación? Bueno, lo que pasa es que nuestro reglamento educativo no contempla la escuela en casa. Entonces, por ley nuestros niños tienen derecho a la educación. Y por ley los padres se les exige que los niños tengan escolaridad y puede ser escuela pública, escuela privada. Pero nuestras leyes no contemplan, no certifican el homeschooling, no certifican la escuela en casa. No tenemos todavía ese aval. Quizás con esto que está pasando surja la necesidad de que eso pase. Entonces, las familias dominicanas o extranjeras que están llevando programas de escuela en casa actualmente en el país, lo que hacen es que se avalan de una escuela sombrilla, que es una escuela, un colegio que está fuera del país y que les puede emitir ese certificado, ese récord de notas de que su niño estuvo allí, de que su niño hizo la escuela en casa. Entonces luego cuando traen ese certificado de fuera, pueden pasar por el MINER, por el Ministerio de Educación, y ahí sí lo pueden certificar, pero siempre va a quedar contemplado como que el niño estudió fuera del país, porque todavía en el país no tenemos una regulación para el homeschooling. Por eso hay muchos colegios privados que tienen academia, que dicen que son internacionales o que son internacionales, aún estudiando aquí en la República Dominicana. Bueno, no necesariamente, porque los colegios que están avalados de manera internacional
no es porque están en un proceso de homeschooling, sino son colegios que han pasado por un proceso no recuerdo exactamente la palabra, como una auditoría internacional, podría decirse, y entonces ellos son certificados, que lo que quiere decir es que estos colegios dominicanos certificados internacionalmente son colegios que cuentan con el aval de que sí, su currículum está alineado a los parámetros internacionales. Entonces, una cosa es un colegio con certificación internacional y otra cosa es que yo decida quedarme en mi casa y trabajar con mis niños en la casa, entonces voy a necesitar que un colegio de fuera me certifique que yo hice la escuela en casa, porque actualmente en los colegios dominicanos no me pueden certificar eso porque no están permitidos por nuestras leyes. ¿Qué ocurre con la educación dominicana ahora que hay un tranque, que se puede dar clase en pandemia, que no se puede dar? ¿Crees tú que el país está preparado para dar clase en los hogares virtual? Bueno, si hablamos del país, estamos hablando de todos y hay que ser realistas. O sea, todos no estamos preparados para vivir ese proceso. Y no solamente quizás por el tema de los equipos tecnológicos, que mucha gente veo en redes que comenta, no, que no tienen los equipos. Hay otras personas que comentan, no, que los servicios, que hay algunos lugares remotos, rurales, que no llegan los servicios de internet y demás. Pero no es solo eso, Pérez, está el componente salud. Yo lo que quiero es que las personas piensen, por ejemplo, una familia donde se está viviendo el proceso de uno de sus miembros con la enfermedad, llámese, estoy hablando específicamente con el COVID-19, ¿cree usted que esa familia que está pasando por ese proceso está en calidad de apoyar o dar seguimiento a un proceso académico a uno de sus miembros? O sea, es bien difícil en esa parte. Ahora, eso no quiere decir que vamos a dejar la educación de lado, porque si bien es cierto que estamos pasando por una crisis, también es muy cierto que nuestros niños deben seguir el proceso educativo por un tema que va más allá, que es el aprendizaje. Entonces, para que el aprendizaje se siga dando, siga fluyendo, esto no debe parar. Lo que se debe buscar es la mejor alternativa. Vamos a tener que adoptar vamos a tener que manejar mucha flexibilidad para poder adoptar diferentes programas de acuerdo a lo que se pueda. Y creo que es el momento de que utilicemos la palabra equidad en términos educativos. Lamentablemente, en estos momentos no vamos a poder tener igualdad, por más que queramos. A nivel mundial es el momento de la equidad, donde el que puede tener algunas cosas lo va a tener y el que necesite otras va a haber que darle estas otras. Porque lamentablemente en este preciso momento, quizás mañana la pandemia baja los números, baja todo y podemos ir a las aulas, pero en este preciso momento en la República Dominicana entiendo que vamos a tener que optar por la equidad, permitiendo a cada cual las herramientas que necesite y que pueda utilizar. Y vamos a esperar lo que va a decir el nuevo ministro, que él anunció ayer en la mañana que él se va a pronunciar la próxima semana. ¿Cuáles son las alternativas que tú consideras se pueden utilizar, o herramientas que se pudieran utilizar de cara a esta nueva situación que estamos viviendo en el país? Bueno, tenemos una serie de opciones, hay un abanico de opciones. Tenemos primero la posición virtual. Esa es la que está primando como por excelencia, donde se estima que el estudiante se quede en casa y no asista, ¿verdad?, al centro educativo, al edificio, a la infraestructura, sino que se maneje todo desde casa. Obviamente, esa educación virtual, o sea, 100% virtual, por lo menos vamos a decir hasta diciembre o hasta que bajen los números, no se puede dar una fecha todavía. En Puerto Rico, por ejemplo, optaron por hacerlo hasta septiembre y en septiembre verificar si en septiembre entran presencial. Pero, por ejemplo, en nuestro país, esa sería una opción, una de las tantas opciones, y eso conllevaría automáticamente a un apoyo o formación de los padres. Porque la verdad es que cuando pasamos a la modalidad de distancia, que no fue virtual, lo que pasó en marzo fue que se cerraron las aulas y tuvimos que pasar a una modalidad a distancia para poder salvar el año escolar. Entonces, en esa modalidad a distancia que se manejó, todo fue muy rápido. Pero si desde un principio ahora tomamos la opción de irnos a una modalidad virtual, entonces los padres necesitan formación. No solamente los estudiantes, los padres van a necesitar formación en cómo apoyo el proceso de mi hijo,
¿Cómo le doy seguimiento a mi hijo? Y esa es una de las opciones. Otras opciones ya son, como se han hablado, la semipresencialidad, que puede variar entre un colegio y otro, dependiendo, claro, de lo que diga el Ministerio de Educación. O sea, tenemos que esperar. Todo el país está en pausa esperando a que el Ministerio de Educación se pronuncie en este sentido y el Ministerio de Educación a su vez está esperando por el Ministerio de Salud Pública. O sea, que es una cadena. Entonces, finalmente, en cuanto al proceso de dar clases virtuales, no hay una idea de qué es lo que se va a hacer en la República Dominicana. Se sabe que la van a dar virtual, pero no hay un plan que nadie pueda decir o sugerir. Se puede hacer tal cosa para que los muchachos puedan asimilar su clase o la puedan dar, porque alguna gente la dan por Zoom, otra la dan por WhatsApp. Entonces, como que no hay una uniformidad. ¿Hay alguna sugerencia que tú crees que se pueda hacer, tú como coach? Bueno, fíjate, como te decía antes, es momento de optar por la equidad, donde tratamos de dar a cada uno lo que necesita y, claro, con las herramientas que tengamos a mano. No podemos en estos momentos estandarizar. Lamentablemente, este no es el momento para estandarizar. Si nosotros hubiéramos tenido esa estandarización con años de anterioridad y nos agarra la pandemia, hubiese sido diferente. Pero como ese estándar no estaba, este no es el momento para estandarizar. Entonces, hay muchos colegios que están muy bien posicionados con relación a la enseñanza virtual, pero dentro de los colegios privados hay muchos niveles. Entonces, no es momento de estandarizar ahora, como le decía antes. Yo lo que entiendo es, desde mi aporte, bueno, que lo que debemos hacer es abogar a la equidad, buscar cuáles herramientas necesitamos, qué tenemos a mano, qué se puede usar y qué podemos colaborarnos. Este es un momento también para mucha colaboración. Generalmente los maestros son muy, no que son celosos, sino que tienen para sí sus prácticas. Tú puedes dentro de un centro educativo, no sé si estudiantes maestros utilizando diferentes estrategias para enseñar quizás el mismo contenido. Y algo que ha pasado mucho es que enseñan a puertas cerradas y los demás no saben lo que está haciendo el otro. Y quizás el otro está haciendo algo grandioso que puede funcionar para todos. Entonces ahí es que entra el coaching entre compañeros, el peer coaching, el asociarse y compartir las prácticas que se están realizando para entonces entre todos utilizar las mejores herramientas, que es lo que actualmente está haciendo la INEP, la Asociación de Instituciones Privadas. Ellos están constantemente reuniéndose con todos los colegios asociados para que las herramientas que está utilizando un colegio les pueda servir a otros. Y son como una especie de mindfulness, donde se dan, o sea, son reuniones, son encuentros donde lo que se pone en la mesa es lo que está usando cada uno para poder encontrar la mejor opción. Entonces, eso, para extrapolarlo a nivel nacional, conlleva una serie de estrategias. Se sigue esperando todavía, como le dije antes, la decisión final del Ministerio de Educación y en función de eso va a surgir entonces todo lo que se vaya a hacer. Cada colegio tiene sus propias ideas, y la intención ahora es colaborarse entre todos. Ya no se puede tener ese celo de que, ay, lo que yo hago no lo comparto porque me lo van a robar. O sea, no estamos en tiempo de robar nada, sino que es tiempo de compartir las estrategias que tenga cada centro. ¿Hay algún estudio que diga que los niños han recibido algún impacto psicológico de cara a esta nueva modalidad de estudiar y de pandemia? Sí, claro que sí. En Estados Unidos constantemente están saliendo resultados de diferentes estudios, tanto a nivel psicológico, cognitivo, emocional. En este momento no tengo las cifras, pero de cara a que próximamente estaré otra vez con ustedes, sí puedo traerles ya esa información acabada para compartirla con sus televidentes. Pero sí, realmente es una situación que ha transformado no solamente a los adultos, también está transformando a los niños por todos los cambios bruscos que ha traído consigo. Nicole, escribiste un libro y está escribiendo otro. ¿Me puede dar el nombre del que escribiste y cuál está escribiendo ahora?
Oh, sí, claro que sí. Escribí Liderazgo en el Aula, que lo tengo por aquí, que ya va a estar disponible a partir de la próxima semana en Almacenes Iberias en San Pedro de Macorís, porque actualmente está disponible en Cuesta, en librería Cuesta, en Santo Domingo y Santiago, pero mi gente de San Pedro también lo necesita. Entonces, Liderazgo en el Aula es un libro para donde yo comparto experiencias vividas más los procesos de formación con nuevos docentes y con docentes que sean ya un poco más avanzados. Es un libro que está escrito en el formato Magabook, es decir, que es como una magazine, una revista y también un libro, o sea que tiene capítulos y tiene artículos. Cada vez que termina un capítulo tiene artículos relacionados y hay un capítulo muy bueno que es sobre la tecnología y ahí hay artículos para el soporte de las profesoras. Para los artículos yo me apalanqué de gente experta en cada uno de esos temas. Entonces tiene artículos, tiene entrevista, tiene la parte de tecnología, entrevista al señor propietario del ITLA o el ITLA en Santo Domingo, donde tiene mucho futuro, o sea, está de cara al futuro. También tiene temas de redes sociales y demás, todo orientado al docente por profesionales. O sea que el libro está bastante interesante y el libro que viene es sobre coaching. Entonces, para apoyar, lo mismo que le decía antes, el coaching es el proceso a través del cual nos apoyamos y tratamos de buscar estrategias para avanzar. Entonces, este es un momento de acompañamientos. Un coach es un acompañante y este es un momento donde el docente debe ser acompañado. Y muchas veces, ¿quién mejor para acompañarte que tu propio colega? Entonces, es para orientar a esos docentes que no necesariamente tengan que ir a hacerse una formación en coaching, sino que con el libro puedan resolver y decir, ok, aquí tengo las herramientas, con esto yo arranco y puedo hacer uso de este maravilloso regalo de la vida que es la estrategia del coaching. Bien, Nicole, un mensaje final, se nos agotó el tiempo. Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí en su espacio y yo entiendo que el mensaje final para padres que están ahí desesperados, esperando a saber qué es lo que va a pasar con la educación de sus hijos, maestros que también quieren saber qué va a pasar con su ingreso, porque los maestros, su fuente de trabajo es la educación. Entonces, dependiendo de cada cosa que pase, ellos se pueden ver afectados. Entonces, a los padres, a los maestros y a los gestores escolares que también están viviendo una situación difícil, esperando el resultado de lo que va a acontecer en las próximas semanas, que es crucial para la continuidad de este proceso educativo, pues mi mensaje final para las tres partes es que sean pacientes, vamos a esperar los resultados y como les decía en el podcast, en el episodio pasado del podcast que tengo, vamos a ser flexibles, o sea, vamos a esperar, vamos a ser pacientes, pero también debemos ser flexibles y entender que quizás las medidas que tomemos al principio, en la marcha vamos a tener que ir cambiándolas. Entonces estamos en una reinvención constante y mi mensaje final es tengamos paciencia y seamos flexibles. Bien, pues muchas gracias a Nicole Yen, quien es coaching y una especialista en educación virtual. Que nos ha acompañado en el día de hoy. Esperamos que nos siga acompañando en otras producciones de este podcast para Premium y para el channel. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.